Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente presentes en este hermoso evento de la industria paraguaya de la alimentación. Es el segundo día del Congreso y Exposición de la Industria de la Alimentación. Esta exposición nacional de productos, equipamientos y servicios para la industria alimenticia es una vidriera ideal para la presentación de parte de los proveedores de las novedades con que cuenta el sector para desarrollar más y mejor sus actividades. En estos 2 días que dura este evento, especialistas extranjeros invitados exponen las distintas tendencias sobre el tema de la alimentación y los distintos procesos y productos. Ayer en este congreso estuvieron los señores Álvaro González, representando a la empresa Bimbo de Chile, el doctor Jerónimo Meyer, miembro activo y voluntario del Banco de Alimentos, el doctor Rafael Vera García de la Universidad del Pacífico y el ingeniero agrónomo Luis Enrique Cubilla. Expusieron sobre el aseguramiento de la calidad en industrias alimenticias, sobre las actividades y el fin del Banco de Alimentos, cuáles son los problemas globales de la nutrición y los alimentos modificados, pros y contras. Así es que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya iniciamos. Ahora tenemos también una invitada especial. Está con nosotros la señora Mónica Galleguillos, quien es gerente general de GCL, Capacita S.A. Es médico veterinario, especializada en inocuidad de los alimentos. Ha dedicado los últimos 15 años de su carrera a diseñar y ejecutar programas de entrenamiento para la industria alimentaria, habiendo participado en más de 300 cursos, seminarios y talleres en Chile y otros países de Latinoamérica como Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Argentina y México, en su propósito de mejorar el desempeño de los estándares de inocuidad. Fue la impulsora de INOFOD, una conferencia y expo dirigida a llevar dicha temática al protagonismo en la industria nacional y que el próximo año instala su 4ª versión. Mónica cuenta con el reconocimiento internacional como entrenadora y buenas prácticas agrícolas bajo el esquema de Global GAP. La señora Mónica Galleguillos, adelante, y fuertes sus aplausos para la señora presente hoy que nos visita desde Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Un verdadero gusto estar acá en Paraguay por primera vez, así que voy a tener el agrado de poder incluir a Paraguay dentro de mi ruta de la inocuidad, ¿no? que es en realidad lo que me apasiona. Agradecer también a la Cámara, a don Carlos, a la señora María del Carmen, que me invitaron a este evento y que me da la posibilidad de compartir con ustedes algo de la experiencia de lo que hemos hecho en Chile, tanto como país como lo que hemos hecho nosotros como empresa. ¿Ya? Y esta charla la hemos denominado Chile construyendo una cultura de inocuidad. Por lo tanto, también me siento muy honrada de tener que hablar a nombre de mi país y también de los profesionales de la inocuidad alimentaria en Chile. Bueno, si yo les muestro esta foto que está acá, ¿de qué cultura creen ustedes que estoy hablando yo? ¿Se identifican o no? Algo, lo tomé hoy día de internet en la mañana, ¿sí? La cultura, ¿no es cierto? La foto. Con razón, no estábamos contestando. Estaba fácil la pregunta. Bien, ¿ven que estaba fácil? ¿Sí? Bien, además en la mañana me enteré esto de la sopa paraguaya, no que es seca. Aprendí ya que me encanta la sopa, así que tendré que probar esta. Bueno, efectivamente cuando yo muestro esta fotografía, ustedes se han identificado y estamos hablando de la cultura paraguaya. Si yo les muestro esta fotografía que está acá, ¿de qué cultura estamos hablando? Son todos muy jóvenes, así que no se acuerdan. Bueno, si uno mira ese corte de pelo, el lenguaje de la cultura libre, esa pulsera, uno está hablando de la cultura punk, ¿sí? ¿Y qué es lo que es entonces cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Dado que lo que tenemos que hablar hoy día es cultura. Bueno, ¿qué entendemos por cultura de una organización? Entendemos la cultura de una organización como un conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento. Es decir,
cuando existe una cultura, eso se tiene que ver formalmente, se tiene que ver en los hábitos, en lo que la gente practica, se tiene que ver en los valores, en lo que la gente transmita, y también se tiene que ver en los comportamientos. Es decir, como dice ese dicho tan antiguo, que la princesa no solamente tiene que serlo, sino que también tiene que parecerlo. Y entonces me permití en este camino que me ha tocado vivir en mi vida profesional como entrenadora en temas de buenas prácticas de manufactura y cultura de inocuidad, me permití crear una definición, ¿sí? No me la han subido a Wikipedia todavía, por lo tanto no me siento muy honrada, pero yo espero que alguna vez me la suban, ¿sí? ¿Qué es lo que es cultura de inocuidad? Entonces me permití hacer una adaptación libre y decir que cultura de inocuidad es el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de la organización y que hacen de ella su forma de comportamiento en relación a la protección de los alimentos. Y entonces, si uno toma estos elementos de la definición y los va haciendo más aterrizados, vamos a entender que tenemos dos componentes en una cultura. En una cultura tenemos el componente formal y tenemos el componente informal. Y cuando hablamos de sistemas de gestión de inocuidad, ese componente formal es la política de inocuidad y son los procedimientos. Para todos ustedes que estén familiarizados con el sistema HACCP, con las buenas prácticas de manufactura, corresponden específicamente a los procedimientos operativos estandarizados y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, junto con la declaración de la política de inocuidad y el sistema HACCP. Pero no basta con que tengamos un buen programa escrito, con que tengamos una buena declaración de intenciones, si no lo transformamos también en lo informal, en aquello que se vive todos los días, que no está escrito, pero que son los hábitos y que son las creencias reales. Y uno de los grandes desafíos de los que tenemos como misión contribuir a crear cultura de inocuidad es que exista coherencia entre lo que se declara en lo escrito, en lo formal, y lo que se vive en lo informal. Y créanme que eso es una de las cosas más difíciles de lo que nos toca trabajar implementando sistemas. No es tan difícil desarrollar un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, no es tan difícil detectar un punto crítico de control en una etapa de proceso, pero sí es muy difícil que las personas hagan todos los días lo que se dice que tengan que hacer. Hábitos de higiene, orden de la planta, trazabilidad del producto, manejo integrado de plagas, es decir, todo aquello que en definitiva me va a permitir a mí cumplir con la premisa básica de la cultura de inocuidad, que es la protección de los alimentos. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar es esa coherencia. Y la protección de alimentos, para entender, ¿no es cierto?, los errores sanitarios, no hace falta una bolita de cristal. La bolita de cristal a veces está ahí. Y dice, a ver, ¿qué puede haber pasado acá en la planta que se me contaminó mi partida con hongos? Bolita de cristal. No, aquellos de ustedes que trabajan probablemente en plantas de harina, en plantas de pan, o también mermeladas, ¿no es cierto?, que son aquellos alimentos que son propicios para la formación de hongos, no tienen que mirar la bolita de cristal para saber qué pasó ahí. No lo voy a preguntar ahora, ¿no es cierto?, pero todos sabemos lo que ahí pasó. No hace falta tener una bolita de cristal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clarísimo por qué ocurren las enfermedades transmitidas por los alimentos y tenemos también claro por qué ocurren los errores sanitarios. Básicamente tenemos que tener en claro tres grandes elementos. Por una parte, los consumidores. Por otra, los peligros. Vengo llegando de Buenos Aires, estuve el lunes y martes en el MicroAI, que es un congreso de microbiología, y hablamos todos estos días de los peligros microbiológicos, hablamos de los virus, de las bacterias, hablamos de los hongos, hablamos de los parásitos. Los peligros. Y también los alimentos. Entonces, si nosotros conocemos muy bien qué ocurre con los consumidores, qué ocurre o qué está ocurriendo con los peligros y qué está ocurriendo con los alimentos, esta bolita de cristal, más que una bolita de cristal, comienza a transformarse en un predictor. Entonces, veamos por ejemplo aquellos que vamos a ver de color verde, que tiene que ver con los nuevos patógenos. Los patógenos, y el desafío realmente es muy grande, tienen la gran, me quedó muy clara una cifra que escuché el día de ayer, que un patógeno, cada 30 minutos, ¿no es cierto?, se obtiene una nueva generación. Cada 30 minutos se obtiene una nueva generación, un cambio genético, un recambio genético. Mientras que el ser humano cada 30 años tiene un ciclo de cambio genético.
Entonces se pueden imaginar ustedes que así como nosotros los seres humanos cada 30 años podemos ir mejorando nuestras condiciones genéticas o empeorándolas si tenemos un gen negativo, piensen ustedes lo que puede ocurrir con las bacterias, que cada 30 minutos se está creando una nueva generación. Por lo tanto, tenemos un desafío muy importante a nivel de patógeno, que es la mutación, la adaptación, ¿no es cierto? Y eso va haciendo que la inmunidad de todos los seres humanos, que somos los que nos alimentamos todos los días, se vea sorprendida frente a agentes agresores que cambian su patogenicidad o, más aún, que cambian sus hábitos de vida. Y así es como, si durante muchos años una salmonela la encontrábamos tradicionalmente en huevo, la encontrábamos en lechuga o en carne, hoy día podemos encontrar salmonela en pimienta, en chocolate, en jugo de naranja, con pH tremendamente bajo, pero la encontramos en jugo de naranja y la encontramos produciendo brotes de enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, por lo tanto, los patógenos nos sorprenden todos los días. Nos sorprende porque aparecen nuevos patógenos, o porque los patógenos se hacen más patogénicos todavía, o bien porque cambian su hábitat y lo podemos encontrar en otros alimentos. Listeria monocytogenes, otro ejemplo. Listeria monocytogenes durante muchos años, nosotros tuvimos en Chile problemas serios con Listeria monocytogenes que nos obligó a cambiar nuestra legislación. Listeria monocytogenes era una bacteria bastante tradicional y se encontraba principalmente en productos lácteos y productos listos para comer. Sin embargo, hoy día tenemos problemas no en Chile, sino que a nivel mundial, estadística a nivel mundial, de Listeria monocytogenes en ensaladas, Listeria monocytogenes en marisco, en carnes de diversos tipos, en productos de la pastelería. Es decir, empiezan a encontrarse con nuevos nichos ecológicos donde se empiezan a desarrollar y producir problemas. Entonces, una bolita de cristal la tenemos solucionada, ¿cierto? La de los patógenos. La otra que he colocado en color naranjo, que tiene que ver con los consumidores, perdón, en color burdeo. Nuevos mercados, nuevos consumidores. Los consumidores cambian. Y tradicionalmente, si nosotros durante muchos años íbamos a almorzar en nuestras casas, ¿no es cierto? Y si había algún error sanitario, a lo más afectaba a los 5 miembros de la familia, 6 miembros de la familia. Hoy día, como solemos, por razones de la vida, del día a día, solemos comer fuera de nuestro hogar. Un error sanitario que ocurra en un casino, no sé si le llaman casino acá a los lugares de las empresas, le llaman los catering, ¿no? Hoy día pueden enfermarse 500 personas, 200 personas en un solo episodio. Por lo tanto, también hay estos nuevos consumidores que se ven expuestos a nuevos peligros. Hay nuevos consumidores también porque tenemos poblaciones que evolucionan desde el punto de vista de la inmunidad. Tenemos poblaciones cada vez más viejas. Veía yo en el caso de ustedes que no, ustedes tienen población muy joven, los felicito, se notan, están todos muy jóvenes. En Chile nos estamos poniendo muy viejos. Y fíjense que eso ocurre porque tenemos una tasa de natalidad muy baja, que ustedes tienen una muy buena tasa de natalidad todavía. Les queda mucho que crecer y muchas bocas que alimentar, así que ánimo a todos los productores de alimentos. Y tenemos muchas bocas que alimentar también en todo el mundo, y ese es un desafío que tenemos que asumir como industria de los alimentos. Y entonces resulta que tenemos más población inmunodeprimida, más ancianos, más personas operadas de cáncer, más personas trasplantadas, más personas con problemas de SIDA, o más personas con problemas genéticos, intolerancias a alimentos, o más personas con problemas alérgicos, y eso hace que para la industria haya un desafío nuevo. Nuevos mercados también, nosotros voy a hablar un poquito más adelante de nuestra característica de país exportador de alimentos, y cada vez vamos a nuevos mercados. Y en la medida que vamos a nuevos mercados nos encontramos con consumidores que son distintos. Hemos descifrado entonces otra partecita de nuestra bolita de cristal. Y he dejado para el final la que tiene más elementos, por lo menos que yo quiero tratar con ustedes hoy día, que es la línea de los alimentos, ¿no es cierto? Que son las nuevas tecnologías, las nuevas materias primas y los nuevos productos. Y eso es un desafío también porque los consumidores evolucionan y quieren nuevos productos. Ayer también preguntaban, me encanta esto de la ruta de la inocuidad porque uno va aprendiendo cosas y las puede ir transmitiendo así, y olvídense cuando llegue a Chile voy a transmitir también lo que vi aquí en Paraguay. Y uno va viendo, ¿no es cierto?, que estos nuevos productos hacen que vaya habiendo problemas. Ayer le preguntaban a uno de los expertos de Escherichia coli de Estados Unidos, un señor de la FDA, ¿por qué Escherichia coli hoy día es un problema serio en verduras, en vegetales en general? Cosa que antes era un problema de carne, era un problema de hamburguesas, era un problema de leche. Y básicamente lo que ha ocurrido
es que las personas hoy día no quieren lavar lechuga, no quieren lavar la verdura en la casa, la zanahoria, ¿no es cierto?, sino que la quieren lista. Y al querer la lista, eso significa que hay grandes volúmenes que se mueven en una fábrica. Por lo tanto, muchas veces los procesos que normalmente funcionaban para pequeños volúmenes, sanitizaciones, lavados, arrastre, etc., hoy día no son eficientes para los grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque tenemos dosis iniciales o cargas iniciales mucho más grandes que las que solíamos tener, porque tenemos mayores resistencias de las bacterias a los sanitizantes. Entonces, hay una serie de factores que comienzan a funcionar en esto. También tenemos nuevas tecnologías, por ejemplo, los alimentos envasados al vacío. Los alimentos envasados al vacío son fantásticos para prolongar vida útil. ¿Por qué? Porque inhiben prácticamente todas las bacterias que son aeróbicas, pero no nos podemos olvidar que por ahí hay un par de patógenos que son anaeróbicos. Por lo tanto, si bien yo puedo preservar vida útil utilizando atmósfera modificada o alimentos envasados al vacío, modificando el oxígeno libre, pero estoy fomentando o permitiendo que aquellos que son anaeróbicos o microaerofílicos se puedan desarrollar bien en estos envases. Entonces, fíjense que por un lado podemos hacer desarrollo de producto, podemos alargar vida útil, pero también empiezan a haber desafíos nuevos. Entonces, y nuevas materias primas, por supuesto, materias primas que a lo mejor antes no usábamos y que nos están viniendo a lo mejor de un mercado donde, como yo les comentaba, la pimienta, en el caso la salmonela en pimienta, a lo mejor que no, nosotros estábamos acostumbrados a utilizar la pimienta en nuestro propio país, pero por razones de aumento en los volúmenes de producción, a veces nos vemos obligados a importar. Y eso, por supuesto, al importar productos, no solamente importamos productos, sino que también importamos patógenos. Y eso es una característica también de los patógenos. Los patógenos viajan, igual que nosotros. Bien, entonces, en realidad la bolita de cristal es bastante sencilla, si uno lo mira. Yo tengo peligros, que están ahí presentes, tengo comportamientos, y no estoy hablando de buenos comportamientos, estoy hablando de malos comportamientos, y por lo tanto tengo consecuencias. Entonces, por lo tanto, si yo junto todos los factores predisponentes que yo les estaba hablando en este minuto, más comportamiento de buenas prácticas de manufactura que no aplico, voy a tener consecuencias, y esas consecuencias son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Por lo tanto, ¿cómo ir previniendo? Bueno, conociendo, por eso que yo les digo que yo tengo esta ruta de la inocuidad, porque me dedico a hablar mientras pueda sobre la importancia de la inocuidad, la importancia de las buenas prácticas de manufactura, conocer, aprender, estudiar, aplicar todos los conocimientos, aplicar todas las buenas prácticas, y eso nos va a permitir prevenir. Y esencialmente es lo que los profesionales de la inocuidad alimentaria tenemos que hacer: prevenir los errores sanitarios y las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora, en nuestro país, nosotros a partir del año 92, como somos exportadores de productos del mar, el año 92 comenzamos a implementar los primeros sistemas HACCP en nuestro país. Teníamos que implementarlos porque era obligatorio. Y por lo tanto, nosotros llevamos bastantes años ya implementando, por una parte, lo que son los programas HACCP, ¿no es cierto?, con sus 7 principios de acuerdo al Códex, y también los programas de prerequisitos, los que hoy día le llamamos PPR, ¿cierto?, que son los programas de prerequisitos, que no es más que las buenas prácticas de manufactura transformadas en procedimientos sistemáticos, observables, medibles y mejorables. Pero nos hemos dado cuenta que esto no sirve. No sirve solamente tener un sistema de garantía de inocuidad, sino que para poder realmente sustentar este sistema hay que ir fomentando esta cultura de inocuidad. Y entonces, ¿cómo es este camino? Este camino, sin duda, comienza con el compromiso y gestión de la gerencia, sin duda, ¿no? En nuestro país hacemos mucha capacitación, tenemos muchos alumnos, y muchas veces yo me veo con unas caritas un poco frustradas, así, cuando les empiezo a hablar sobre la importancia de la inocuidad alimentaria y de todo lo que ellos van a lograr implementando estos sistemas. Y estas caritas frustradas no se deben a ellos mismos, muchas veces se deben a las gerencias. La gerencia es fundamental que esté comprometida, porque si bien no es el foco de los sistemas de gestión de inocuidad aumentar las inversiones en buenas prácticas de manufactura en las empresas, no fueron creadas para eso, sin duda que el conocimiento del origen de los errores sanitarios nos lleva a la raíz del problema, que son las buenas prácticas de manufactura. Durante muchos años las empresas se preocupaban del HACCP y tenían todo documentado.
puntos críticos de control documentados. Sin embargo, les estaba faltando el cimiento, ¿no? Y el cimiento son las buenas prácticas de manufactura, expresadas a través de los procedimientos operativos sanitarios, estandarizados de saneamiento, y los procedimientos operativos estandarizados que tienen que ver con los procesos. Fíjense que en este dibujito que he preparado para ustedes, esta pirámide está prácticamente llena de las buenas prácticas de manufactura y nos queda solo, arriba de la pirámide, en la cúspide, el HACCP. El HACCP no es, y se los digo taxativamente, me costó darme cuenta, decía el colega acá que me presentó, en 15 años trabajando en esto, yo creo que pueden ser un poco más, a esta altura hay que ir actualizando el currículum. Fíjense que llevo bastantes años hablando de este tema y hace como 5 años recién, en un curso, hablándole a mis alumnos sobre la importancia del HACCP, logré hacerme la imagen clara, es como que logré ver esto que les estoy diciendo. No es el sistema HACCP el que me va a permitir elaborar productos inocuos, sino que las buenas prácticas de manufactura implementadas a través de los POE y los POEs. Como una máxima, así como para escribirla, ¿no? Y por lo tanto el HACCP, ¿qué es lo que hace? El HACCP me va a agregar, ¿no es cierto?, la garantía. Y por supuesto que yo, para poder hacer todo esto, tengo que tener educación y entrenamiento de todas las personas de la operación. Yo no puedo hacer esto sin la gente. El HACCP no se hace en la oficina, no se hace con un registro, el HACCP se hace con la gente. Y eso entonces es lo que yo he querido llamar, que es el construir sobre base sólida. Más abajo todavía, un cimiento más abajo que las buenas prácticas de manufactura, un cimiento que tiene que ver con la cultura de inocuidad, ¿no? Partí hablando sobre la cultura, me fui hacia el HACCP y los factores de enfermedad transmitida por los alimentos, y vuelvo a la cultura de inocuidad, porque es en eso lo que me quiero quedar para transmitir. ¿Cuál es el engranaje de una cultura de inocuidad? Y aquí los quiero involucrar a todos. A ver, dentro de los presentes que están acá, tenemos personas del Estado de acá de Paraguay, representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, ¿sí? Bien. Tenemos representantes de las empresas, de industria. No, sí, este evento fue creado por ustedes, por la Cámara, ¿ok? Y tenemos representantes de los consumidores. Todos, muy bien, todos somos consumidores. Entonces, para que el engranaje de la cultura de inocuidad funcione, tenemos que trabajar en conjunto. El Estado, a través de sus diferentes organismos, las empresas y los consumidores. Voy a poner un poco de teoría en este contexto para ir explicándolo. Los sistemas de control, de acuerdo a lo que dice los documentos del Códex, están constituidos por 5 grandes ámbitos, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con la legislación, reglamentos y normativas alimentarias. El segundo, con la gestión del control de los alimentos. Estos no están en orden de importancia, están en orden como fueron cayendo dentro de la presentación. Está lo que tiene que ver con las inspecciones, lo que tiene que ver con comunicación, información y capacitación, y aquello relativo a laboratorios y datos epidemiológicos. O sea, un sistema de control, si no tiene estas 5 patitas, es decir, estos 3 componentes, consumidores, empresas y Estado, y estos 5, como le digo yo, patitas, ¿no se le dicen patitas aquí también patitos? Bien, las 5 patitas, ¿no es cierto?, nuestros pilares, no podemos tener un buen sistema de control. Entonces, me voy a referir un poco a lo que ha ocurrido en Chile y cómo hemos ido armando cultura de inocuidad en todas estas patitas y también en los 3 componentes esenciales del engranaje. ¿Qué ha pasado en Chile en los últimos años? En los últimos años creo que uno de los grandes sucesos que hemos tenido en relación a crear cultura de inocuidad fue la publicación de la política de inocuidad de los alimentos en Chile. Y la publicación de la política de inocuidad de los alimentos es parte de la estrategia de la creación de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad de los Alimentos. Estamos hablando del año 2005, hace 7 años ya.
Esto la verdad que generó un cambio súper importante y ustedes van a poder ir viendo cómo se ha ido materializando esta agencia. Esta es una agencia que no se suma a las agencias oficiales de control, que son esencialmente 3 en nuestro país, que ya los voy a nombrar un poquito más adelante, sino que aparece como un ente coordinador, de modo de que los esfuerzos se unifiquen, se integren y por lo tanto aumente su efectividad en la industria de alimentos. También otra cosa que fue muy importante en nuestro país es que se reactivó la participación en el Códex Alimentario y efectivamente Chipia tomó el rol principal, el rol de dueño de casa en los comités del Códex. Hoy día tenemos algo así como 16 comités del Códex que están operando en nuestro país y que nos permiten participar activamente opinando sobre normativas de calidad y de inocuidad de los alimentos. Ahora, por ejemplo, tenemos en nuestro país en estudio la norma de Campylobacter jejuni. Es un patógeno, diría yo, que es de los clasificados como emergente, a pesar de que es bastante antiguo. ¿Por qué? Porque hoy día está produciendo muchos problemas de inocuidad alimentaria en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también. Si ustedes miran todas las estadísticas de enfermedad transmitida por los alimentos en Europa, podrán darse cuenta que ha aumentado su participación relativa y eso hace que tenemos que estar muy cuidadosos. Bueno, pero para saber si efectivamente tenemos las condiciones para que Campylobacter jejuni pueda transformarse en un patógeno de importancia en nuestro país, tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que tener antecedentes epidemiológicos y tenemos que tener vigilancia. También hemos tenido una actualización increíblemente dinámica. Yo durante 10 años enseñé el mismo reglamento. Hoy día la verdad que tengo que estudiar cada vez que hago un curso sobre reglamento porque han aparecido nuevos cambios. Se actualizaban varios aspectos. Uno de los aspectos que conversábamos antes de comenzar tiene que ver con el etiquetado nutricional, por dos vías. Una, por el envío, por la vía del engaño al consumidor. Efectivamente, nuestra legislación tenía algunos vacíos que hacía que productos utilizaran mensajes de saludable y otro tipo de cosas sin que eso fuera. También teníamos algunos problemas en términos de declaración de calorías o porcentaje de grasa, etc. Y entonces todo ello generó una desconfianza por parte de los consumidores en el etiquetado nutricional y entonces se elaboró una nueva normativa bastante estricta y que ha estado cambiando y va cambiando ahora. De hecho, una de las cosas súper nuevas que viene ya para el año 2013 es que se va a obligar a etiquetar información nutricional en los alcoholes, ¿no? O sea, y esto no ocurre porque sí, ¿no? Ocurre porque tenemos en Chile un problema de obesidad, ¿no? Cada vez estamos teniendo más problemas de obesidad y por lo tanto una de las formas que tenemos de ir educando al consumidor es diciéndole lo que va a comer, de modo que le entreguemos al consumidor elementos de decisión, es decir, ¿voy a comer este alimento o no voy a comer este alimento? Por lo tanto, tenemos que, por una parte, pedirle a las industrias que sean suficientemente responsables y declaren los componentes nutricionales, las calorías por gramo, las porciones, y también tenemos que educar a nuestros consumidores para que aprendan a comer, ¿no? Tenemos un programa bastante grande de prevención de la obesidad, espero que resulte, espero verles con 10 kilos más, en una próxima, 10 kilos menos, perdón, en una próxima oportunidad, y ahí van a darse cuenta ustedes si el resultado o no. También hemos tenido un cambio muy grande. Hace 3 años atrás el sistema HACCP se hizo obligatorio en nuestro país. Eso es una novedad muy importante. Nuestro país es un país esencialmente exportador, por lo tanto todas las empresas que exportaban tenían sus sistemas HACCP, pero la industria nacional nada. Entonces, ¿qué ocurría? Los europeos y los norteamericanos y los asiáticos consumían alimentos inocuos provenientes de Chile. Y los chilenos, que quedaban a la suerte, ¿sí? A la suerte. Entonces es muy importante que los sistemas de inocuidad, y vamos a ver un poquito más adelante lo de la política, aseguren la igualdad de condiciones para toda la población. No solamente aquellos que comen nuestros productos en otros países van a poder tener garantizada la inocuidad, sino que también nuestra propia población. Entonces se hace obligatorio el sistema HACCP bajo una norma que es la 2861 del año 2004, y también hace muy poquito este año, dado que todo lo que tiene que ver con aspectos de buenas prácticas de manufactura todavía está un poco interpretable en la norma 2861, se crea una norma, ¿cierto? Una norma sobre buenas prácticas de manufactura, donde queda estrictamente enunciado
¿Cuáles son los requisitos de cumplimiento sobre buenas prácticas de manufactura? También producto del aumento de los casos de alergias alimentarias, y distingo alergias alimentarias de intolerancia, no es lo mismo, ¿cierto? La intolerancia a la lactosa, al gluten, y al escribito se me olvidó la otra que hay, sino que alergias, ¿no es cierto? En Estados Unidos existe lo que se le llama los Big 8, ¿no es cierto? Los 8 grandes, que son los 8 grandes alergenos. En Europa se han declarado 12, en Canadá también, y en nuestro país tenemos 9, que son aquellos que tienen que ser declarados obligatoriamente, porque los casos de alergias alimentarias han ido aumentando, producen muertes con contenidos tras. Por lo tanto, no podemos normar con límites máximos en el caso alergeno, sino que tenemos que garantizar que en el alimento que estamos elaborando no hay trazas, no hay ninguna presencia de estos componentes alergénicos. También producto de, y esto no es parte de la política preventiva, por el contrario, es parte de la política reactiva. Por otra parte, se incorpora en nuestra reglamentación la obligatoriedad del criterio microbiológico de Listeria monocytogenes. Y lo digo que no es parte de la prevención, porque nosotros tuvimos hace 3 años atrás el primer brote de Listeria monocytogenes en nuestro país, en una conocida marca de quesos, y lo digo porque es conocida porque era una empresa filial de nuestra empresa, por lo tanto puedo hablar muy, muy de cerca, y esta empresa filial se vio involucrada en un brote de ETA. Y bueno, lamentablemente esa empresa quebró. No hubo caso que pudiera recuperar su marca, era una marca tremendamente bien posicionada, fue la primera empresa que hizo quesos de cabra en Chile, quesos de cabra pasteurizados, porque sí, si uno iba camino por el campo podía comprar algunos con Escherichia coli, pero la idea era que comprara sin Escherichia coli, y por lo tanto fue la primera empresa que hizo quesos de cabra de tipo industrial y quebró. Y así otras empresas estuvieron a punto de quebrar por Listeria monocytogenes, y entonces nuestra autoridad incorporó en los criterios microbiológicos la listeria en alimentos listos para comer, basados en la reglamentación europea, que es la misma que utiliza el PODER, ¿no? El de 2 niveles, el de ausencia para alimentos que no permiten el desarrollo, y 100 unidades formadoras de colonia máxima por gramo para aquellos que permiten el desarrollo. Y también se ha trabajado en los contenidos máximos de sal. Nosotros somos un país, hace muy poquito yo leía la estadística, que somos el segundo país comedor de pan. La obesidad, el pan, nos gana Alemania solamente. Y por lo tanto, el pan, que es el alimento diario, ¿no es cierto? Además de estar en nuestras oraciones todos los días, es el alimento diario. El pan en Chile tenía mucha sal. Y por lo tanto, como comemos mucho pan en nuestro país, hubo que hacer una modificación en la reglamentación y, por supuesto, bajar en los contenidos de sal en el pan. Entonces también eso forma parte de la normativa. Aquí tomé solo algunas, pero hay bastante más actualización. Yo les decía que tenemos una política, y la política de inocuidad alimentaria, la verdad es que ha generado grandes cambios en nuestro país. Lo que dice la política es que la importancia sobre velar por la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados y comercializados en el país, con el propósito de resguardar la protección de la salud de las personas y los derechos de los consumidores. Y miren aquí lo que dice, súper interesante. Además de favorecer el desarrollo competitivo y exportador de la industria de alimentos, a través de un sistema eficiente, integrado, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como país nunca perdemos nuestra mirada exportadora, nunca, ¿no? Porque esencialmente somos exportadores, y las cifras que les voy a mostrar lo van a corroborar. Y nuestra política entonces tenía los principios del Codex básico, ¿no? Que son estos 3. Proteger la salud de las personas, asegurar la inocuidad de los alimentos y fomentar el desarrollo competitivo y exportador. ¿Cómo lo hicimos? Entonces estos son los elementos fundamentales de nuestra política de inocuidad, ¿no? Perfeccionar el marco regulatorio, hemos estado en ello, perfeccionando el marco regulatorio. De hecho, está en carpeta hace ya bastantes años la creación de un Ministerio de Alimentos y Pesca, que no ha prosperado mucho, pero que esperemos que ya luego lo tengamos. Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas. No podemos tener un país inocuo, por así decirlo, sin ciencia. Cada vez más nos hemos dado cuenta que tener un sistema HACCP bien implementado requiere que esté basado en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que nos va a nutrir.
cómo se comporta el patógeno, a qué temperatura lo controlo, con qué temperatura lo elimino, ¿cierto? A qué pH y con qué pH inhibo su desarrollo, en qué alimentos lo voy a encontrar mayormente. Por lo tanto, es fundamental tener investigación, ciencia y tecnología. También modificar los sistemas de control y vigilancia de los alimentos, de modo de tener programas más bien preventivos e integradores. Ahí estamos avanzando, no hemos avanzado muy rápido, pero espero que luego lo podamos hacer. Favorecer el comercio internacional, perfeccionando todo lo que son los procesos de control, promoviendo el autocontrol. Aquí, no sé, no quisiera herir la susceptibilidad de nadie con lo que voy a comentar, pero muchas veces yo he escuchado la frase que dice: nosotros estamos así porque falta más control de las autoridades. ¿Sí? Y principalmente digo yo, ¿y de quién es la empresa? ¿De quién es mi marca? ¿De quién es la marca? ¿De quién son los consumidores? ¿En quién confían los consumidores? Confían en mí, confían en mi empresa, confían en mis alimentos. Por lo tanto, este principio del autocontrol es un principio fundamental de los sistemas de inocuidad. Es necesaria la autoridad, vimos que son parte del engranaje, vimos que sin normativa, sin legislación y sin inspección no existen sistemas de control, pero fundamentalmente tenemos que asumir la responsabilidad de que somos la industria y los profesionales de la inocuidad alimentaria los primeros responsables de producir alimentos inocuos. Y por supuesto, desarrollar un marco institucional que lo favorezca, porque si el marco institucional, ¿no es cierto?, no me permite estos principios, no lo voy a poder lograr. Y por lo tanto, en el desarrollo del marco institucional se crea la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, que es la que yo le comentaba anteriormente. Entonces, ¿qué cosas ha hecho en la parte pública, el ámbito público? Bueno, yo les decía que nuestro organismo público, nuestro sistema de control está formado por tres agencias fundamentales. El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, lo que se llaman las CEREMIS, el Ministerio de Economía, del cual depende el Servicio Nacional de Pesca, que ve todo lo que es exportación de productos pesqueros, y el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, que ustedes lo habrán visto si alguno ha viajado a Chile, el terror que se pone en la entrada y que no deja pasar nada, ¿cierto? Ningún alimento que venga de afuera. Y tenemos también el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras organizaciones de consumidores y representantes de la academia y de la industria. Entonces, esta agencia lo que tiene que hacer es tratar de coordinar a todas estas áreas para que caminemos todos juntos hacia un camino. ¿Qué cosas ha desarrollado en este camino de integración? Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional Integrado, que es un programa donde las distintas autoridades conversan entre sí. Tenemos un programa de dioxinas. ¿Han tenido problemas de dioxina acá en Paraguay? No, importante dioxina. Nosotros tuvimos. Y fíjense, y yo les cuento todo esto porque la idea es aportarle con cosas reales, digamos, no solo teoría. Yo soy muy mala para la línea del tiempo, muy mala. Por lo tanto, no me recuerdo mucho qué año era, pero podemos hablar de 4 años atrás. Tuvimos un problema, una partida de cerdos exportados a China. Se descubrió que tenían dioxina y se rechazó toda una partida y se cerró el mercado de las exportaciones de cerdo para Asia. Eso significó una verdadera revolución en la industria. Imagínense lo que es una industria que exporta grandes volúmenes de cerdo, verse de repente con que se cierran las fronteras al principal país Asia. Ustedes saben cómo es los asiáticos, ¿no es cierto? No es que ellos coman mucho, porque ellos no tienen problemas de obesidad, sino que son muchos. Y por lo tanto, tuvimos que hacer todo un plan reactivo, tanto a nivel de la industria, que son los sistemas de autocontrol, como a través del gobierno, que es el sistema de control de dioxina. También tenemos el sistema integrado para HACCP, el sistema integrado para marea roja, ¿no es cierto?, que son los dinoflagelados que producen problemas en los mariscos. Nosotros también somos grandes productores de marisco en nuestro país. Y finalmente todo el programa de plaguicidas, particularmente todo lo que es fruta y hortaliza, y eso sí, un programa específicamente orientado a todo lo que es mercado local, porque en realidad en el tema de exportación está tan regulado todo lo que son límites máximos de residuos plaguicidas, que la verdad que se autorregula, se produce un autocontrol. Pero a nivel interno comíamos grandes cantidades de pesticidas, particularmente en tomates, por ejemplo, mucho. Bueno, otra de las
de los elementos de esta cultura de inocuidad, ¿no es cierto?, que se va formando con distintos elementos, tenemos lo que es la red de información y alerta sanitaria, que se llama RIAL. Esta red de información y alerta sanitaria lo que persigue es que, existiendo una problemática de inocuidad alimentaria en el ámbito de control de una de las autoridades, las otras partes de las autoridades se enteren. Mi opinión muy personal, que también lo he manifestado a la gente de la Chipia, es que me parece que el que todavía sea un sistema confidencial y de uso solamente oficial puede restarle un poquito de potencia, ¿no es cierto?, a lo que puede significar un sistema de alertas público como lo es, por ejemplo, el de Estados Unidos. Ustedes pueden entrar a lo que son recalls y problemas de inocuidad en Estados Unidos y saben exactamente la marca, el tonelaje y el lote que está involucrado, y por tanto se puede prevenir. Y también lo que ocurre en el caso del sistema de alertas sanitarias en Europa, donde también uno puede estar diariamente entrando a la página web y saber cuáles son los problemas. Pero ya es un avance, ya es un avance. Después tenemos otro elemento que es súper importante y que tiene que ver con lo que yo les decía, la ciencia, que es que estamos fortaleciendo a nivel científico. En nuestro país, la ciencia, cada universidad, cada academia anda por su lado, en sus propias investigaciones. Y de repente, cuando hay un gran evento, se encuentran y dicen: oh, yo estoy estudiando Campylobacter en aves en el retail. Mira, yo también estaba haciendo lo mismo. Bueno, eso hace que muchas veces se pierdan recursos, se pierdan tiempo y se pierdan sinergia. Por lo tanto, lo que se pretende en esta red científica, que es una red científica, pero que también incorpora profesionales que no son científicos, como el caso mío. Yo no soy una profesional científica, pero sí soy de la práctica de la inocuidad. Entonces incorpora distintos niveles de profesionales para que trabajemos en distintos ámbitos como análisis de riesgo, microbiología, pesticidas, buenas prácticas, HACCP y otros. Y finalmente, otro de los avances importantes que hemos tenido para ir construyendo esta cultura de inocuidad es el sistema integrado de laboratorios de alimentos. Esto es súper importante, no podemos tener un buen sistema de control de alimentos si no tenemos una buena red de laboratorios, porque en definitiva tenemos que ser capaces de verificar lo que está ocurriendo, y para eso tenemos que tener laboratorios, ¿no es cierto?, tanto públicos como privados. En Chile el sistema de los laboratorios esencialmente es del ámbito privado. Tenemos un mercado de análisis de laboratorios bastante grande, pero también están los laboratorios públicos y están los laboratorios reconocidos o acreditados, dependiendo de la organización, por la autoridad. Por lo tanto, un privado puede utilizar un laboratorio acreditado, reconocido por la autoridad como laboratorio oficial, lo puede utilizar como laboratorio de control de calidad, y la autoridad misma también puede utilizar ese laboratorio como control oficial. Por lo tanto, de esta manera hacemos sinergia y aumentamos la cobertura de análisis tanto por matriz como por tipo de análisis. Esto ya lo comenté. El último punto, que tiene que ver con las estructuras de los sistemas de control, tiene que ver con las inspecciones. Las inspecciones son importantes. Yo digo que bajo el ojo lamo engorda el novillo, ¿no? ¿Lo tienen también ustedes ese dicho acá? Bien. Miren, el novillo usted es bastante mejor que el chileno, de todas maneras. Comentaba con el doctor, ¿no es cierto?, acá cuando me traía, que decía que están muy felices en Chile porque se abrió nuevamente el mercado para la carne paraguaya, y eso nos va a permitir comer carne nuevamente porque estaba a precio de oro. Así que se agradece por el trabajo de las autoridades, de la industria, el haber superado la barrera que les impedía entrar a nuestro país. Bueno, hay que inspeccionar. Alguien tiene que chequear que las cosas se estén haciendo bien. Esto no quiere decir que los sistemas de inocuidad alimentaria dependan de las autoridades, pero sí las autoridades tienen que hacer el rol, legislar e inspeccionar. Para evaluar el cumplimiento de los planes HSP, para tomar muestras durante toda la cadena de producción y para poder aportar datos epidemiológicos basados en riesgo y ubicar a los infractores. Esto es súper importante, lo de ubicar a los infractores. Yo les voy a contar, no les voy a contar la incidencia porque no les voy a contar el nombre. Cuando ocurrió el problema de dioxinas en Chile, toda una industria que es enorme de exportación de cerdo se vio dañada. Trabajadores, donde las plantas se tuvieron que cerrar. Exportadores, ¿no es cierto?, que se vieron con sus mercados limitados. Y haciendo la investigación y haciendo la trazabilidad, llegamos a un procesador de un insumo para la producción
de animales que era un aditivo de calcio, perdón, un aditivo de fierro, donde ese procesador, ese señor único que estaba en una fabriquita pequeña por ahí, le agregó raspado de hollín, ¿no es cierto? Lo que va quedando del proceso de fundición del metal, se lo agregó al proceso para aumentar volumen. Y esa mala práctica, por supuesto delictuosa, delictuosa está bien, ¿no? Delictiva generó un problema de millones de millones de dólares. Por lo tanto, acá se requiere mucho el control y mucha la responsabilidad para poder tener un sistema de inocuidad. Y lo que tiene que ver con información y educación del consumidor, de las autoridades, de la industria, todos tenemos que estar formados. No solamente tiene que estar formada la industria, tienen que estar formadas las autoridades. Yo siempre le digo a mis amigos de los servicios públicos, yo trabajo mucho con ellos, con el Ministerio de Salud, con el Servicio Agrícola y Ganadero, con Senapec y con la Chipia. Yo les digo, usted tiene que saber más que la industria. La industria vuela, usted tiene que volar más todavía. La industria va a pasos agigantados, ustedes también tienen que estar. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que ser un interlocutor válido de la industria, que puedan conversar de tú a tú y que puedan juntos elaborar sistemas de control más robustos para proteger nuestra calidad de país productor de alimentos y no. ¿Qué ha hecho la parte privada ahora? Esto es un poco lo público y público-privado que les puedo contar. Los privados, como dicen normalmente las autoridades, se cuidan solos. ¿Sí? Los privados se cuidan solos. Chile es potencia alimentaria, se ha declarado, ¿no es cierto?, que Chile es una potencia con una estrategia exportadora, y las empresas determinan sus propios protocolos de exportación. Es decir, en general la empresa exportadora, no así la de producción nacional, la de producción nacional quizás va un poquitito más atrás, y la producción nacional se mueve en torno a las grandes cadenas de supermercados. En Chile tenemos las cadenas de supermercados súper concentradas, tenemos 3 cadenas de supermercados grandes y el resto son todas pequeñas, y estos supermercados son en el fondo los que generan la demanda de requisitos de calidad e inocuidad para los supermercados. Para los exportadores son sus clientes, ¿cierto? Y aquellos otros que no venden a supermercados ni exportan, les queda, ¿no es cierto?, subirse al carro de los que están trabajando para elaborar alimentos más inocuos. También las acciones gremiales han liderado todo este proceso con un rol muy activo a nivel de todo lo que es normativa sanitaria, en mesas de trabajo, viajando a los distintos países de exportación. Aquí tenemos un poco las cifras, estos están millones de dólares, lo que nosotros exportamos. Nosotros exportamos aproximadamente, ya vamos en 16 millones este año, 16 millones de dólares, ¿ya? 16 mil millones de dólares, perdón, 16 mil millones de dólares. Estamos en exportaciones en alimentos. Estamos por debajo de cobre. Cobre es sin duda todavía nuestro principal país de exportación, vivimos del cobre. Pero por supuesto no podemos seguir viviendo el cobre eternamente, por lo tanto tenemos diversificado. El sector forestal es importante, el sector alimentario es el segundo y otros sectores manufactureros, por ejemplo, el que le sigue. Dentro de esas exportaciones, tenemos dentro de los productos procesados, somos número 1 en exportaciones de manzanas deshidratadas, por ejemplo. Somos número 1 en todo lo que tiene que ver con puré de durazno. Por ahí me mostraban unas pulpas de fruta, interesante. Hay mercado para las pulpas de fruta. Jugo de uva, el cuarto. Y todo lo que tiene que ver con frambuesas congeladas somos el 3. Entonces, mantener ese nivel de posición exportadora requiere de tener una cultura de inocuidad sostenida, robusta y profunda. No podemos perder esas posiciones, por el contrario, tenemos que subir en esas posiciones. Bueno, en la proporción en relación a alimentos, dentro de todo esto, lo que en términos de dinero, no en términos de toneladas, en términos de dinero, nuestras principales exportaciones son de alimentos elaborados con un 21%, salmones y trucha, aunque hemos tenido unos problemitas sanitarios ahí con un virus, hemos bajado, pero ya estamos recuperando los niveles de exportación. Fruta fresca, que durante muchos años era lejos el número 1, también hemos diversificado ahí en temas de fruta fresca, lácteos y vinos, ¿no?, que siempre ha sido un mercado tradicional de exportación. Pero para poder cumplir con esas exigencias de Chile potencia exportadora, tenemos que tener 2 grandes pilares.
que no las podemos abandonar nunca, que tiene que ver con el pilar de la calidad y que tiene que ver con el pilar de la inocuidad. Médico veterinario, yo quería ser arquitecto, por eso siempre pongo pilares, ¿no? Para que no se nos caiga la casa, ¿no? La base. Bueno, calidad e inocuidad. Bueno, ¿cuáles son las exigencias que nos supone el desarrollo exportador? Yo sé que aquí la mayoría de las empresas o las empresas que están presentes son empresas que producen para el mercado local, pero no por ello, ¿cierto? Porque produzcan al mercado local no tienen que mirar y no tienen que medirse con los altos estándares que también nos medimos en Chile para exportar. Y eso yo diría que es uno de las grandes luchas que los consumidores tenemos que hacer, todos nosotros. No tenemos por qué recibir productos de estándares inferiores a los estándares que se usan para exportar. Y eso, sin duda, el Codex Alimentario lo ha venido promoviendo por años y con mayor razón en el último tiempo. Bueno, ¿qué se requiere para ser un país desarrollado desde el punto de vista de las exportaciones? Tener normativas propias de los sectores productivos. Eso es tremendamente importante. Los gremios cumplen un rol importante. La Cámara, por ejemplo, los liderazgos de los gremios son fundamentales para alinear. Las reglamentaciones locales, tenemos que trabajar con nuestras reglamentaciones. Las reglamentaciones no tienen que ser letras muertas, tienen que ser vivas, tienen que ser perfeccionables, y trabajar con las reglamentaciones del país al cual se exporta. Eso es como la base. Pero fíjense que a esto se han agregado los protocolos privados. Los protocolos privados, y yo no sé si los voy a identificar a todos ustedes acá, pero en Chile cuando muestro esta fotografía, los profesionales de la inocuidad alimentaria se sienten identificados. Los protocolos privados han generado un cierto estrés, porque lamentablemente, dado que estos protocolos privados son exigencias del comprador, muchas veces piden 3, 4 protocolos distintos. Protocolos como cuáles, por ejemplo, como BRC, FSSC, SQF 2000, Global Red Meat Standards o Primus GFS, dependiendo del ámbito en el cual nos desarrollamos. Por lo tanto, la verdad es que implementar protocolos privados supone siempre un desafío de estar actualizando las documentaciones, de estar implementando nuevos sistemas de control, de estar validando nuevamente los procesos, y eso hace que tenemos que estar siempre exigidos. Yo siempre digo que el profesional de la inocuidad alimentaria en nuestro país, por lo menos, y espero conocerles más a ustedes y saber cómo trabajan acá, son profesionales tremendamente dedicados a su trabajo. Son profesionales que no duermen. No duermen, ¿por qué? Porque tienen en sus manos la salud de las personas. La salud de las personas. Y eso, por eso no se juega, por eso no se transa. Bueno, volvemos a nuestro concepto de cultura. Cultura de inocuidad, un conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una organización y que hacen de esta su forma de comportamiento en relación a la protección de los alimentos. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que trabajar para poder crear cultura de inocuidad? Yo aquí he entregado una serie de elementos que son reales, son aquellos que estamos trabajando en nuestro país, que están trabajando en nuestras empresas. Normas. ¿Sí? Es muy importante que esté todo por escrito, que esté delineado, que yo sepa exactamente lo que tengo que hacer. Hábitos. Aquellos de ustedes que son papás, mamás, ¿cuántos años nos hemos demorado en que nuestros hijos se laven los dientes todas las noches? Muchos, ¿no es cierto? Algunos todavía no. Yo, menos mal que la niña grande ya no le tengo que decir, por el contrario, se los lava cada rato. ¿Sí? Ya entendió la importancia. Hábitos. El hábito del lavado de manos, el hábito de la ducha diaria, el hábito del pelo corto, ¿no? Son súper importantes. Los valores, piensen ustedes, ¿no es cierto? Que decía una profesional de la inocuidad alimentaria, colega mía, me decía, ¿sabes, Mónica? Que compromiso y valor significa que yo hago las cosas que tengo que hacer aunque no me estén mirando. Y ese es un valor, el valor de la honestidad, es el valor de entender lo que hay detrás de esto. Y los comportamientos que básicamente yo les decía al principio de mi presentación, que tienen que mostrar coherencia entre lo que yo digo que hago y lo que yo hago. Entonces, si uno resumiera, vuelvo a mis pilares, ¿no? Y cada vez la casa la estamos cimentando más todavía. Si uno volviera y pusiera todo lo que hemos hablado en estos 5 pilares resumidos, podríamos decir que para formar cultura de inocuidad yo tengo que tener
no me voy a permitir ponerme los lentes porque ya está óleo, bien. Tengo que tener corporatividad, es decir, tengo que tener sistemas de gestión. Tengo que tener un programa de educación y entrenamiento continuo. La gente se olvida. Ay, jefe, sí, verdad que me tenía que lavar las manos, verdad. Se olvida. Así como se olvida a nuestros niños de lavarse los dientes en la noche. O de entregarnos la libreta de notas para firmársela. Bueno, no sé si esa parte tiene que ver en educación, entrenamiento o en valores, pero igual hay que formarlo. La comunicación es fundamental. Yo tengo que comunicarme con mis trabajadores, tengo que comunicarme con la autoridad, tengo que comunicarme con la academia. Yo tengo que mantener a la gente siempre enterada de lo que estamos haciendo. Todo lo que son sistemas y procesos, sistematizarlo todo. Y finalmente, medir. Hay una frase que uno la escucha repetidamente: yo no puedo mejorar aquello que no mido. ¿Cómo andamos en la producción? Mejor, jefe. Mejor, ya. ¿Y cuánto teníamos ayer? No sé, como 10.000 cajas, parece. Entonces, ¿cómo me está diciendo que estamos mejor en productividad? Yo tengo que tener indicadores, tengo que medir. ¿Cómo vamos en inocuidad? Mire, Regio, ¿cuántos reclamos hemos tenido este mes? A ver, poco. ¿Qué son? ¿Son más que ayer? ¿Menos que el mes pasado? ¿Más graves que el mes anterior? He tenido reclamos a lo mejor porque encontraron un clavo dentro de un envase de pan. ¿O el reclamo es porque hubo desarrollo de hongo? Porque estamos hablando de cosas absolutamente distintas en términos del impacto que pueden tener en la salud pública. Entonces es súper importante tener indicadores y medir y acostumbrarnos a medirlo todo. ¿Qué se necesita para instaurar una cultura de inocuidad? Se requiere de un esfuerzo sustancial y dedicado. Trabajo arduo, duro, sin descansar. Se necesita de liderazgo verdadero. Liderazgo. ¿Sí? Se debe tener compromiso con las personas. ¿Sí? El compromiso con las personas es fundamental. Bueno, el compromiso con las personas es una de las cosas que caracterizan a los líderes. Y por eso yo siempre les digo a mis profesionales de la inocuidad alimentaria: tienen que ser líderes de cambio. Yo tengo una mirada de lo que es un líder. Siempre digo, para mí un líder es aquel que logra que los otros vean lo que él ve. Pero le falta una segunda parte, y que le sigan. Sí, jefe, qué importante es la inocuidad alimentaria. Sí, pero ¿me estás siguiendo o no? ¿Me estás siguiendo lo que te estoy diciendo de lo importante que es? O sea, no solamente tengo que crear una visión común, sino que también tengo que hacer que me sigan. Y las personas saben lo que pasa, que las personas cuando hacen cosas que tuviesen preferido que ellos no hagan. Por ejemplo, ese día llegaron sin afeitarse a la planta. O ese día no tomaron el registro de temperatura de proceso. O ese día liberaron un lote sin hacer el monitoreo respectivo. Y tú como líder no haces nada. ¿Sabes lo que el resto concluye? Está bien, entonces. Está bien. Y eso va generando lo que yo les decía inicialmente, la incoherencia. Por otro lado, los comportamientos que nosotros aceptamos son los que validamos. En Chile tenemos una nueva ley del cole, muy terrible, porque uno no puede tomar nada cuando va a una cena, porque tenemos ley tolerancia cero, producto de los muertos. Y fíjense que lo que ha hecho la autoridad ha tenido que salir en masa a controlar. Porque claro, si nosotros seguimos dejando que se sigan muriendo gente por accidentes de tránsito causadas por gente ebria, ¿qué estoy diciendo? Mira, tenemos una ley, pero no importa, la gente igual sigue tomando, y si yo lo acepto, entonces lo valido. Y por otra parte, que es peor todavía, los comportamientos que ignoramos también son los que validamos. Lo que yo les decía antes, mira, efectivamente no aplicamos la acción correctiva. Bueno, en realidad tienen razón, estábamos tan complicados. No, yo tengo que aplicar una acción correctiva. Si yo no aplico una acción correctiva, mi alimento automáticamente va a ser inseguro para el consumidor. Las personas quieren tener cultura positiva. No hay nadie que no le guste trabajar en una empresa con una cultura positiva. Las personas también quieren tener una cultura cuidadosa. Les gusta tener su trabajo y hacer las cosas bien.
Las personas quieren tener una cultura alcanzable. No hay nada más rico, ¿no es cierto?, que identificarse con una cultura. Yo soy chilena y esta es mi cultura, la de la empanada, la del vino tinto, la de la cueca, así como la de ustedes, la de la sopa de San Pedacito, ¿sí?, la del guaraní, la del clima tropical, ¿no? Nos identificamos con nuestra cultura y queremos nuestra cultura, ¿cierto? Sin embargo, cuando no hay cambios reales, en el caso de la cultura de inocuidad, estas culturas permanecen. Y la cultura de inocuidad no solo ocurre, se crea, se instaura. No sé si ustedes tienen aquí en nuestro país, los futbolistas tienen una frase que a mí me carga es que me molesta, ¿no? Y dicen, cuando pierden un partido y los entrevistan los periodistas y dicen, no voy a decir así porque en realidad la mayoría son argentinos en nuestro país, entonces dicen, lo hablan en argentino, lo voy a hablar en chileno, ¿sí? Dicen, bueno, sabes que las cosas no se dieron. Las cosas no se dieron. ¿Qué frase más terrible? ¿Qué frase más, digamos, más pasiva? En inocuidad las cosas se hacen. No es que se den. Oye, se dio que tuvimos este mes, cero merma, estamos súper bien, no tuvimos reclamos. No, eso se hace. Y eso es parte de la cultura de inocuidad. Yo tengo que hacer que las cosas ocurran. Y ese es el rol del líder de inocuidad alimentaria, y ese es el rol de crear una cultura de inocuidad alimentaria. ¿Cómo se establece una cultura? Identificando las cosas correctas. Pero las cosas correctas son bastante fáciles de identificar. Están desde el Códice Alimentario, 1969. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Ya desde el año 1969 el Códice nos dice cuáles son las cosas correctas, las que hay que hacer. Pero no solamente identificando las cosas correctas que hay que hacer, sino que también viviendo las cosas correctas que hay que hacer, haciéndolas propias de la vida diaria. Solo así vamos a poder instaurar una cultura robusta, una cultura coherente, donde lo formal, lo que está en mi sistema de gestión, lo que está en mi normativa, también lo voy a hacer propia en los hábitos y las creencias reales que día a día vive la operación. La mayoría de las personas no hace lo que debe porque no sabe qué tiene que hacer o no sabe cómo lo tiene que hacer. Y eso es una realidad. A veces damos por supuesto que las personas saben. Por lo tanto, yo les invito a que construyamos una cultura de inocuidad. Es mi primera vez que estoy aquí, mi primera vez que hablo sobre cultura de inocuidad en Paraguay. Espero que sigan hablando de cultura de inocuidad, que se transforme en un tema de conversación, que se transforme en un tema de desafío de los consumidores, de la industria, de las autoridades, informando, capacitando y empoderando a todos nuestros trabajadores. Con esto termino y les doy muchas gracias por haberme invitado y por haberme permitido comentar el tema de cultura de inocuidad con ustedes. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas que quieren realizar a la señora Mónica, está abierta para eso, ¿sí? ¿Alguna de las preguntas? Sí. ¿No hay preguntas? En todo caso yo voy a estar aquí. Sí, ahí tenemos una ya. Bien. Adelante. ¿Cuánto tiempo le llevó a Chile elaborar e implementar esa política de En detalle no lo conozco porque es una política que se elaboró al interior del gobierno y que yo pertenezco al área privada. Pero lograr que saliera, que se publicara y que se creara la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria por lo menos fueron 3 años. El detalle sabroso interno no lo conozco, pero es 3 años más o menos. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que debe tener una alta dirección para que esta política se lleve a cabo en los objetivos que Muy bien. A mí esa pregunta me gusta mucho porque es un tema del día a día en los equipos ASA. El líder, más que tener una relación jerárquica con la gerencia, porque a veces dice, ya, tú como eres el gerente de planta o el jefe de seguimiento de calidad vas a ser el líder, tiene que ser una persona que tiene que tener características de líder, es decir, tiene que ser entusiasta, persuasivo, conocer muy bien su proceso, tener buena capacidad de comunicación, buena capacidad de persuasión y buena capacidad de negociación. Ese es el perfil que hay que elegir, más que un tema jerárquico.
tiene que ser capaz de llegar a la alta gerencia y lograr que la gerencia autorice los cambios que tiene que autorizar y apoye al equipo asesor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo lo que decía es que voy a seguir por acá, por lo menos hoy día el resto de la tarde, así que cualquier cosa que necesiten, yo con todo gusto les puedo contar o lo que necesiten. Gracias. De esta manera teníamos las palabras de la señora Mónica Galleguillos, gerente general de GCL Capacita. Bien, seguimos nosotros aquí en este lugar para recibir, por supuesto, en este momento al ingeniero agrónomo Enrique Báez. ¿Quién es el ingeniero agrónomo Enrique Báez? Se especializó en desarrollo de productos, investigación de mercado, estrategias comerciales, desarrollo territorial. Realizó cursos en el exterior como manejo y administración de granjas en Kansas, Estados Unidos, desarrollo rural y capacitación en Seúl, Corea. Actualmente ejerce el cargo de gerente de la Mesa de Nuevos Sectores Exportadores REDIEX del Ministerio de Industria y Comercio. Va a exponer sobre las herramientas de promoción internacional. Adelante, ingeniero agrónomo Enrique Báez. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por la invitación para compartir con ustedes un tema que nos apasiona y nos tiene prácticamente el 80% de nuestro tiempo trabajando y procurando día a día, que es básicamente la promoción de las exportaciones de los productos paraguayos al exterior. Como bien lo decía el presentador, estamos trabajando en REDIEX y estamos fungiendo como gerente de la Mesa de Nuevos Sectores Exportadores. Para que ustedes tengan una idea, REDIEX justamente se estructura a través de mesas sectoriales, es decir, básicamente se eligieron los sectores más competitivos del Paraguay y se estructuraron en una mesa de diálogo y una mesa de acción para que de esa forma el sector público con el sector privado y las universidades tengan un lugar físico en donde podamos compartir las experiencias y delinear proyectos de promoción internacional. Entonces, lo que quiero compartir esta tarde con ustedes es justamente pintarle un poco cómo estamos trabajando y cuáles son esas herramientas que se están desarrollando a través de REDIEX en el Ministerio de Industria y Comercio para la promoción internacional de nuestros productos. Algo que nunca va a pasar de moda y que cada vez más, diríamos, es una necesidad prioritaria es el tema de alimentos. El alimento a nivel mundial es algo que va a ir, diríamos, avanzando a nivel geométrico, no aritmético. Y lo que hace
que nosotros podamos estar presentes o no en un determinado mercado es justamente la competitividad. No se nos rechaza el producto por el producto mismo en un mercado. Se nos rechaza por las condiciones exógenas o externas, vale la redundancia, al producto en sí, como por ejemplo nuestros envases y nuestros embalajes. Nos rechazan el producto porque el envase no está en condiciones con respecto a las normativas, o porque la tabla nutricional que figura en el envase de un determinado producto no está especificado o no tiene el tamaño, etcétera, etcétera. Es decir, eso hace la competitividad. Nosotros tenemos excelentes productos en Paraguay, excelentes productos. Tenemos a nivel de alimentos excelentes. Cada vez más me sorprende justamente porque estamos trabajando con el sector privado directamente y me sorprende ver empresas que están desarrollando productos de calidad internacional, pero que todavía no salen afuera, pero que uno lo puede confundir en el supermercado con un producto extranjero perfectamente. Entonces, esas empresas, diríamos, están en condiciones de dar ese paso y quieren dar el paso más allá de nuestras fronteras, quieren conquistar nuevos mercados. Entonces, lo que hacemos justamente en Rediex es tratar de aglutinar todo ese esfuerzo y ver cuáles son las potencialidades y las posibilidades reales que tenemos de estar presente en un mercado internacional a través de nuestros productos. Bueno, entonces avanzando un poco. Les quiero hablar sobre lo que es la herramienta de promoción internacional que funciona dentro de Rediex. ¿Cómo se crea Rediex? Rediex se crea a través de un convenio establecido entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio a través de la estructuración de una red externa. ¿Qué es la red externa? Una red externa es una estructura que funciona específicamente en las oficinas comerciales, embajadas, consulados y consulados honorarios que tenemos en el exterior, a través de un plan operativo de actividades bien especificado y un manual de funciones establecido y avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el, diríamos, ente financiador de este proyecto. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra red externa estructurada? Lo que hacemos es contratamos a personas de nuestro medio que tengan las condiciones y las experiencias suficientes en todo lo que es comercio internacional para que podamos trabajar en línea a nivel de investigación de mercados, lo que sería información comercial y promoción internacional. Actualmente contamos con 4 agregados comerciales que ya están operando en el exterior. Rediex lo que hace a través de estas mesas que se conformaron y que fueron estos 8 sectores básicamente los que fueron primeramente seleccionados, diríamos desde hace unos 4 o 5 años atrás, desde que se creó Rediex hasta hoy, son las mesas de textil, las mesas de turismo, carne y cuero, frutas, hortalizas, stevia, forestal, software o TICs como le llaman ahora, biocombustibles y una 9ª mesa que es la mesa de nuevos sectores exportadores o otros sectores como le llaman, en donde básicamente estamos trabajando con todos los demás sectores que desarrollan una oferta exportable pero que le integran directamente estas mesas ya estructuradas. La otra premisa sobre la cual nosotros basamentamos todas nuestras actividades es el mercado de exportación. Y allí es donde operan estos agregados comerciales que fueron contratados por Rediex, que están en oficinas establecidas en Miami, en Bruselas, en Brasil y en Buenos Aires en una primera etapa. Las oficinas que a partir del año que viene estamos, diríamos, priorizando para los próximos 3 años es otra oficina en Europa, ya sea en Madrid o Berlín,
En el continente americano, en Nueva York, Toronto, Costa Rica, Chile, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Sao Paulo, son las oficinas potenciales, y en África. Les quería comentar un caso específico para que tengan una idea de cómo avanzamos sobre un proyecto determinado y cómo vamos trabajando en lo que sería delinear, identificar y promocionar un rubro a nivel internacional. Es el caso de la stevia. La stevia, o el KGE, como comúnmente lo llamamos, es un rubro que básicamente tiene un emblema nacional. Si bien hasta hoy está costando muchísimo, diríamos, despegar con el rubro, es un rubro en el cual Paraguay puede marcar o puede posicionar una marca a nivel internacional con este producto. Básicamente, lo que hacemos con este producto específicamente es trabajamos directamente con los organismos que ya funcionan en el interior y están estructurados a nivel de oficinas regionales, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Recopilamos datos a nivel de campo. Ellos nos pasan, diríamos, las informaciones a nivel territorial de dónde se encuentra el producto, quién lo está haciendo, cuánto tenemos, cuánto rinde, etcétera, 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 para tener un diagnóstico actual de lo que es el rubro en sí. Y ahí tenemos la planilla de la Dirección de Extensión Agraria, que hasta hoy, básicamente, tengo entendido ya un poco más, eso fue en el 2007, tenemos aproximadamente cerca de 1.500 a 2.000 hectáreas de stevia en la región oriental. También trabajamos sobre lo que es, a nivel territorial, lo que sería el mapa de capacidad de uso de suelo o la zonificación estratégica, para ver dónde están ubicados los cultivos. Lo identificamos a nivel de GPS, visitamos la finca, vemos el tipo de finca, el nivel de tecnología que están utilizando, y ahí vamos definiendo específicamente cuál es el rendimiento, cuál es, diríamos, la proyección y cuáles son las inversiones necesarias que se deberían de realizar en una determinada zona con un determinado producto. Ahí vemos, por ejemplo, que el KGE se concentra en ciertas zonas de la región oriental, como es la parte norte, en San Pedro, Concepción, Alto Paraná, donde fueron instalados los viveros, cuál es la modalidad, dónde fueron trasladados las mudas para formación de nuevos viveros, etc. También tenemos otra información prioritaria, que es la parte de transformación del producto. En ese sentido, trabajamos directamente con las empresas privadas que están ligadas a la transformación o al acopio o algún tipo de proceso que tenga que ver con el producto en sí. En este caso, con el tema de la stevia, vemos que hay un gran sinnúmero de empresas que hoy están ligadas, que ya se vendieron, algunas se compraron, etcétera, pero que están, diríamos, apostando a este rubro y que están, diríamos, trabajando en determinadas zonas, como es el caso de la empresa Canachi, que ya se vendió, Natilla Guaraní, Imperio Guaraní también, Paraguay Tis, que están en la zona de Central, en la zona de San Pedro, Stevia Par, NL, Nicolás Leo, etc. También vemos cuál es, por ejemplo, lo que hace a la competitividad de una determinada empresa en cuanto a la logística. Y ese es el caso de la empresa NL, por ejemplo, en donde vemos que tienen en el departamento de San Pedro un centro de acopio y procesamiento. Están ligadas a zonas de producción en la zona de Mambay, específicamente en la ciudad de Santa Clara, Fortuna y María Auxiliadora, en Alto Paraná, en Itapúa, María Auxiliadora, Carlos Antonio López, Limoy, La Prometida, etc. NL tiene básicamente dos centros de acopio. Uno que es para el tema de acopio y fraccionamiento, limpieza y secado, y otro que es la parte agroindustrial para la producción del polvo o cristales de stevia. Ahí tenemos que la capacidad de producción, básicamente con su planta que está en Epacaraí, está
de entre 120 a 200 toneladas de cristales y la capacidad de producción es de 1.200 a 1.500 hojas, toneladas de hojas por año. También vemos cuáles son las zonas de expansión de este rubro a nivel territorial. Y tenemos que la zona de Concepción, específicamente Amambay, en la zona de Orqueta, Canindeyú, Caguazú y Tapúa, son zonas de expansión en donde el Ministerio de Agricultura y las inversiones privadas están trabajando básicamente para aumentar la superficie de siembra. No así el departamento de San Pedro, que es una zona de potenciación. San Pedro, si bien tendría o tiene muchos problemas, diríamos, de repente de algún tipo social o demás, tiene una fortaleza muy grande que se puede trabajar muy bien con ellos en la potenciación de un determinado producto. ¿Por qué? Por la capacidad organizativa y el desarrollo a nivel organizacional que tienen sus estructuras productivas. Así también tenemos algunos datos básicos de dónde encontramos hojas de primera calidad, hojas de segunda calidad, por departamento y porcentajes, etc. Cabe destacar que una hoja de primera calidad, si hablamos para el tema de la stevia, es simplemente augímetro, es decir, una hoja de primera calidad es una hoja entera con una coloración uniforme, un secado o una deshidratación uniforme, sin impurezas, etc. Y una hoja de segunda calidad son hojas partidas con ciertas necrosidades, etcétera, etcétera. Tiene un ranking o un rango de clasificación a nivel de centros de acopio. Ok, ese era un producto que quería compartir con ustedes para que vean, diríamos, cuál es el nivel de información que nosotros desarrollamos acá a nivel local y cómo lo estamos trabajando con las estructuras productivas, con el sector privado específicamente. Eso para nosotros nos hace a la identificación y la construcción de lo que sería la oferta exportable de un determinado producto. Las oficinas comerciales que tenemos, como les había mencionado al principio, tenemos una oficina en Miami que funciona en el Consulado de Paraguay y que básicamente está habilitada desde el año pasado. ¿Por qué Miami? Era la pregunta, para ver dónde justificamos ese tipo de apertura de oficinas comerciales. Y simplemente porque es la capital de las Américas, para los negocios, el comercio y la inversión. El comercio del sur de Florida con el hemisferio occidental representa más del 48.4 mil millones de dólares. Con Europa, 8.9 mil millones de dólares. Con Asia, Oriente, Oceanía, 7.8 mil millones. Con África, 288 mil. Es decir, teníamos y tenemos que estar presentes con una estructura comercial en este lugar. Es el lugar del comercio. Y Estados Unidos básicamente representa para Paraguay una oportunidad de 450 mil millones de dólares a nivel de productos de importación. Es decir, Paraguay puede competir en el mercado norteamericano en este rango y en este margen de oportunidades comerciales con este país. ¿Cuáles son los puertos y aeropuertos con los cuales se operan a nivel comercial dentro de Estados Unidos? Y allí tenemos, por ejemplo, un ranking por movimiento de contenedores años. Y el que lidera básicamente es el puerto de Los Ángeles en California, con más de 7 millones y medio casi de contenedores por año. Y a nivel de aeropuertos, Miami con 1.60. El transporte y logística desde Paraguay hasta esos puertos está dado, diríamos, por esta información básica, que es un dibujo que lo único que hicimos es plasmar un poco el trayecto que tenemos para salir de nuestra situación de mediterraneidad de Paraguay
hasta los puertos de ultramar, que son Buenos Aires, Paranaguá y Antofagasta, que son los que tenemos básicamente, los que estamos utilizando para el movimiento tanto de salida como de ingreso de mercaderías. Y allí tenemos algunos datos básicos, que un costo de flete carretero de un contenedor hasta uno de estos puertos, ya sea de Paranaguá o Antofagasta, estaría aproximadamente entre 1.500 y 1.500 dólares. Eso es para poner el contenedor de nuestro producto en un puerto de ultramar. El costo del flete de ultramar por un contenedor de 20 pies está alrededor de 2.400 a 2.600 dólares. Y el de 40 pies de 3.300 a 3.500 dólares. Hasta uno de estos puertos de Los Ángeles, Long Beach o de Miami. El tiempo de recorrido está entre 30 a 35 días si utilizamos la ruta Atlántico, o de 40 a 45 días por el Pacífico. Y tenemos algunas empresas que hacen este tipo de transporte a nivel de logística. Son la iTrans, Acerú, Transglobal, Transmar, que son empresas que tienen sus oficinas y están operando acá en nuestro medio. Las otras oficinas, como les dije, tenemos en Bélgica, en Brasil y en Argentina. Las mismas están operando también desde el año pasado y oportunamente vamos a habilitar 2 oficinas más. ¿Cuáles son los rubros con los cuales estamos trabajando y estamos apostando con las estructuras productivas a nivel de alimentos? Tilapia, que es un cultivo, que es un pez de cultivo aquí en Paraguay, que se está expandiendo bastante bien y que se está trabajando con pequeños, medianos y grandes productores. Representa un mercado a nivel de importaciones de 1.328 y más millones de dólares. La carne de cerdo, 15.000 y más millones de dólares. El pollo, 27.000 y algo más de millones. El sésamo, 2.500 millones. Y el KGE, aproximadamente tenemos un mercado de 200 millones de dólares. Las demandas que tenemos una base de datos estructurada en Rediex por productos. Así como yo les mencioné estos 5 productos como unos datos, así tenemos, por ejemplo, que en Brasil requieren la carne de tilapia en forma fresca o congelada, o harina de carne, o en forma de paté, ya sea de especie de tilapia, pacú o surubí. Y las empresas importadoras son estas: Atlantic Trade, Win, GF, etcétera, etcétera, que tenemos también todos sus contactos y su base de datos. Lo mismo pasa en Ecuador, quieren también carne congelada, fileteada de tilapia. En Bolivia quieren carne fresca de tilapia. En Chile, harina de hueso. Argentina, carne fresca, congelada. Taiwán quiere carne congelada, fileteada, etcétera. Todo con datos de importadores bien registrados, ya sea que han venido aquí a Paraguay a visitarnos y a manifestar su interés de importar este producto, o que hayamos contactado a nivel de nuestra participación en ferias internacionales con las empresas y demás. Lo mismo para la carne de cerdo. Lo requieren todos estos países como una muestra: Canadá, España, Bélgica, Bulgaria, Francia, Taiwán, Brasil, África, Estados Unidos. El pollo, la misma cosa. El sésamo, la misma cosa. Estados Unidos, España, Taiwán, Japón, Corea, Italia, Uruguay, Argentina, México. México es un gran productor también a nivel de sésamo a granel. El KGE, que está teniendo también, diríamos, una conquista paulatina de los mercados internacionales, sobre todo los mercados más exigentes como los que representa la Comunidad Europea. Y hay empresas que ya lo están desarrollando bastante bien: Canadá, Estados Unidos, Italia, Taiwán, Irán, Corea, Egipto, Brasil, Uruguay, aquí en nuestro medio,
Japón, etc. Entonces, las oportunidades comerciales con Asia, básicamente, es inmensa para lo que es la oferta exportable de Paraguay. Solamente nosotros necesitamos entrar con un pequeño distribuidor, con una pequeña cadena que podamos ingresar con nuestros productos para poder estar presentes en ese mercado. Por supuesto que no vamos a cubrir toda la demanda que ellos dicen. Ayer estábamos hablando con un agregado comercial y decía que en un contacto internacional que se hizo en una feria con China, que fue la feria del año pasado, tengo entendido, solamente pidieron 50 contenedores de muestra. Eso era imposible y el productor le dice, yo necesito 3 años para producir eso. Entonces, ahí nos damos cuenta de la magnitud de los mercados y de nuestra capacidad de producción. Pero las oportunidades existen. Y si nosotros lo hacemos, alguien lo está haciendo, porque esa demanda hay que cubrirla. Y el transporte logística para llegar a esos mercados es lo mismo que le había más o menos manifestado anteriormente. Nuestros puertos de salida, que son los mismos, y las rutas transoceánicas con los puertos intermedios. Para un flete marítimo, un contenedor de 20 pies, está más o menos $1.200 y de 40 a 2.400. Tiempo entre 45, 55 días por el Atlántico y 15 a 20 días por el Pacífico, hasta el puerto de Teitán. Estas son las oficinas comerciales que Rediex, a través de su red externa, va a estructurar, diríamos, a futuro, a corto plazo, corto y mediano plazo. Están identificándose las oportunidades de negocio con Canadá, con Estados Unidos de vuelta, pero hacia la zona oeste, en Costa Rica, para estar presente básicamente en lo que es América Central, y Costa Rica, Panamá también, por la oportunidad que existe hoy mismo, Venezuela, y en Europa, Alemania es una posibilidad para habilitar una oficina comercial, lo mismo que en Taiwán. Algunos proyectos que realizamos con Rediex con algunas empresas aquí a nivel local, le quitamos un proyecto a la empresa de Gracia Orgánica con un costo total de $28.500 para que ellos puedan estar presentes en la feria de Anuga. Esto fue el año pasado, para promocionar su sésamo orgánico. Le quitamos un proyecto a la CAPAITE, que es la Cámara Paraguaya de Hierbas Medicinales y Té, para estar presente en una feria de Sana en Italia, donde ya fueron, y otros componentes más que son certificaciones, buenas prácticas de manufactura, etcétera, por un monto total de $41.370. Estas son algunas de las empresas que integran la CAPAITE, que es una organización formada hace 2 años aproximadamente, para la promoción de hierbas medicinales, té, etcétera, y también yerba mate. Algunos de sus productos, como ven, productos bastante desarrollados a nivel de packaging, envases y embalajes. Le quitamos un proyecto a Yerovian,